El abrazo de Drácula, sangre y sombra en Transilvania. Índice. Capítulo 1. La llegada a Transilvania. Un joven aventurero llega a Transilvania en busca de respuestas sobre su pasado, pero pronto se ve envuelto en una red de misterio y peligro. Capítulo 2. El Castillo de las Sombras. Nuestro protagonista descubre el oscuro castillo donde reside el enigmático Drácula, pero las sombras ocultan secretos que desafían la razón. Capítulo 3. La Dama de la Noche. Una misteriosa mujer cautiva al protagonista con su belleza sobrenatural, pero, ¿es su aliada o su enemiga? Capítulo 4. La Alianza de las Tinieblas. Drácula revela sus planes siniestros y ofrece al protagonista un pacto tentador que podría cambiar su destino para siempre. Capítulo 5. El baile de los no muertos. Una fiesta macabra en el castillo muestra la verdadera naturaleza de los habitantes de Transilvania y despierta antiguos temores. Capítulo 6. La búsqueda de la verdad. Nuestro héroe se embarca en una búsqueda desesperada de respuestas mientras las sombras de Transilvania revelan sus secretos más oscuros. Capítulo 7. El velo de la ilusión. Drácula teje una red de engaños y manipulaciones que amenaza con atrapar al protagonista en un abrazo mortal. Capítulo 8. El corazón de la oscuridad. El protagonista se adentra en las profundidades del bosque encantado en busca de la verdad, enfrentando horrores indescriptibles en el camino. Capítulo 9. El pacto con el diablo. Una alianza improbable se forma cuando el protagonista se ve obligado a tomar decisiones imposibles para sobrevivir. Capítulo 10. El precio de la redención. Las consecuencias de las acciones del protagonista se hacen evidentes mientras lucha por redimirse en medio de la oscuridad que lo rodea. Capítulo 11. La batalla en la cumbre. La confrontación final entre el bien y el mal se desata en una batalla épica que determinará el destino de Transilvania. Capítulo 12. La revelación final. Los secretos más oscuros de Transilvania salen a la luz mientras el protagonista enfrenta la verdad sobre su propia identidad. Capítulo 13. El renacimiento del amor. En medio del caos y la destrucción, el amor florece en los lugares más inesperados, ofreciendo esperanza en medio de la oscuridad. Capítulo 14. El camino hacia la redención. El protagonista se embarca en un viaje de autoconocimiento y redención, buscando la luz en un mundo sumido en las sombras. Capítulo 15. El abrazo de Drácula. En el clímax emocionante y sorprendente, el destino de Transilvania y sus habitantes se decide en un momento de sacrificio y heroísmo. Prólogo. En las profundidades de Transilvania, donde las montañas se alzan como guardianes silenciosos y los bosques susurran antiguos secretos, yace un lugar envuelto en sombras y misterio. Es aquí, en el corazón de esta tierra ancestral, donde las leyendas cobran vida y la oscuridad se alza para reclamar a aquellos que se aventuran demasiado lejos en sus dominios prohibidos. En este lugar de sombras y susurros, se encuentra un castillo olvidado por el tiempo, una fortaleza imponente que se alza como un monumento a la eternidad. Sus torres góticas se alzan hacia el cielo, sus paredes de piedra susurran historias de un pasado perdido, y sus pasillos están llenos de ecos de secretos oscuros que nunca deben ser revelados. Es aquí, en este castillo perdido en el tiempo, donde reside el Señor de las Sombras, el Príncipe de la Noche, aquel cuyo nombre se susurra con temor y reverencia, Drácula. Un ser de oscuridad eterna, su presencia envuelve el castillo en un aura de miedo y cautela, y aquellos que se aventuran demasiado cerca de sus dominios corren el riesgo de perderse en las sombras para siempre. Pero incluso en este lugar de oscuridad y desesperación, hay luz que brilla en la oscuridad, una esperanza que se aferra al borde del abismo. Porque donde hay oscuridad, también hay aquellos que se atreven a desafiarla, aquellos que se alzan en contra de las sombras en busca de la verdad y la redención. Y así comienza nuestra historia, en las profundidades de Transilvania, donde la sangre y las sombras se entrelazan en una danza eterna, y donde el destino aguarda a aquellos lo suficientemente valientes como para enfrentarse a la noche. En la penumbra de la noche, cuando las estrellas titilaban débilmente en el vasto cielo oscuro, un joven aventurero llamado Alexander se adentraba en los caminos tortuosos que conducían a las profundidades de Transilvania. Con su corazón latiendo con fuerza en el pecho y sus pasos resonando en el silencio de la noche, Alexander avanzaba decidido, siguiendo el antiguo sendero que se perdía entre los oscuros bosques que rodeaban la región. El motivo de su viaje era tan misterioso como la propia noche que lo envolvía. Alexander, un hombre de espíritu intrépido y mente inquisitiva, había oído rumores sobre Transilvania, tierra de leyendas y mitos, hogar de antiguos secretos y oscuros misterios. Durante años había buscado respuestas sobre su propio pasado, una búsqueda que lo había llevado a los rincones más remotos del mundo en busca de la verdad.
Y ahora aquí estaba en el corazón de la oscuridad, siguiendo el llamado de las tinieblas hacia su destino final. A medida que avanzaba por el tortuoso sendero, los sonidos de la noche parecían cobrar vida a su alrededor. Los aullidos lejanos de los lobos, el susurro del viento entre los árboles y el crujir de las hojas secas bajo sus pies formaban una sinfonía ominosa que le recordaba la naturaleza implacable de su entorno. Sin embargo, Alexander no vacilaba. Había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Finalmente, después de horas de caminata solitaria, vislumbró a lo lejos la silueta oscura de un castillo elevándose sobre la línea del horizonte. Era una fortaleza imponente con torres que se alzaban hacia el cielo estrellado y murallas que parecían desafiar al mismo tiempo la voluntad del hombre y los designios del destino. Con el corazón lleno de determinación, Alexander aceleró el paso, cada paso lo acercaba más al misterio que aguardaba en las sombras del castillo. No sabía qué le deparaba el futuro, pero estaba decidido a descubrir la verdad, aunque eso significara enfrentarse a los horrores que aguardaban en el corazón de Transilvania. Y así, con el eco de sus pasos resonando en la noche, Alexander se adentró en las profundidades de la oscuridad, listo para enfrentar los desafíos que le esperaban en su búsqueda de la verdad y la redención. ¿Qué secretos aguardarán en el castillo de las sombras? ¿Qué destinos se entrelazarán en las profundidades de Transilvania? Solo el tiempo lo dirá, mientras el joven aventurero se enfrenta al llamado de las tinieblas en su búsqueda de respuestas en un mundo envuelto en misterio y peligro. El castillo se alzaba imponente ante Alexander, sus torres góticas se recortaban contra el cielo estrellado como guardianes silenciosos de secretos olvidados por el tiempo. El joven aventurero se detuvo por un momento para contemplar la majestuosidad sombría de la fortaleza, preguntándose qué misterios aguardaban dentro de sus antiguas murallas. Con paso decidido, Alexander cruzó el umbral del castillo, ingresando a un mundo de sombras y susurros. El aire dentro del castillo estaba impregnado de un aura de antigüedad y misterio, y el sonido de sus propios pasos resonaba en los pasillos vacíos como un eco de la eternidad. Explorando los intrincados pasadizos del castillo, Alexander se encontró con salas polvorientas y pasajes oscuros, cada uno resonando con la historia silenciosa de aquellos que habían habitado el castillo en tiempos pasados. Las antorchas parpadeaban débilmente en las paredes, proyectando sombras danzantes que parecían cobrar vida en la penumbra. A medida que avanzaba, el joven aventurero comenzó a sentir una extraña sensación de ser observado, como si los mismos muros del castillo estuvieran susurrando secretos al oído. Cada sombra parecía ocultar un nuevo misterio, y cada rincón oscuro escondía un peligro potencial. Finalmente, después de explorar durante horas los recovecos del castillo, Alexander llegó a una sala oculta en lo más profundo de la fortaleza. En el centro de la habitación yacía un antiguo sarcófago de piedra, cubierto de símbolos enigmáticos y runas antiguas. Intrigado, Alexander se acercó al sarcófago y extendió la mano para tocar su superficie fría y pulida. En ese momento, un escalofrío recorrió su espina dorsal, y supo que había encontrado algo que iba más allá de su comprensión. ¿Qué secretos yacen ocultos dentro del sarcófago? ¿Qué fuerzas oscuras acechan en las sombras del castillo? Alexander está a punto de descubrir la verdad detrás del misterio del castillo de las sombras mientras se sumerge más profundamente en los secretos de Transilvania. En la penumbra del castillo, Alexander continuaba su exploración, cautivado por la intriga y el misterio que envolvían cada rincón oscuro. Mientras recorría los pasillos silenciosos, una melodía suave y etérea comenzó a filtrarse a través de la oscuridad, como el susurro de un fantasma del pasado. Siguiendo el sonido, Alexander llegó a una sala iluminada por la luz de la luna que se filtraba por las ventanas altas. En el centro de la habitación, una figura envuelta en sombra se mecía al compás de la música, sus movimientos gráciles y etéreos como los de una criatura de otro mundo. La dama, con su cabello oscuro como la medianoche y sus ojos brillantes como estrellas en la oscuridad, parecía emanar una aura de misterio y encanto. Su presencia llenaba la habitación con una energía magnética, atrayendo a Alexander hacia ella como una polilla hacia la llama. Sin poder resistirse al hechizo de la dama, Alexander se acercó con cautela, sus sentidos alerta ante el peligro que podía acechar en las sombras. Pero la dama parecía despreocupada por su presencia, sus labios curvados en una sonrisa enigmática mientras continuaba su danza hipnótica. Con cada movimiento, la dama parecía tejer una historia sin palabras, una narrativa de amor y pérdida que resonaba en el corazón de Alexander. Intrigado por su belleza y encanto,
el joven aventurero se encontró cautivado por la Dama de la Noche, su presencia arrojando una luz nueva sobre los misterios del castillo. Pero mientras Alexander se dejaba llevar por el hechizo de la dama, una sombra se alzaba en los rincones oscuros del castillo, acechando como un depredador en la noche. Pronto el joven aventurero se verá envuelto en una lucha entre la luz y la oscuridad, mientras descubre que la verdadera naturaleza de la dama es tan misteriosa como el castillo que la alberga. ¿Qué secretos guarda la misteriosa Dama de la Noche? ¿Y qué papel jugará en el destino de Alexander mientras se enfrenta a los peligros que acechan en las sombras del castillo? La respuesta está por revelarse mientras la noche cae sobre Transilvania, y los hilos del destino se entrelazan en una danza eterna de amor y pérdida. En las sombras del castillo, mientras la noche envolvía el mundo exterior en su manto oscuro, una presencia siniestra se agitaba en las profundidades del abismo. Un ser antiguo y poderoso conocido solo como el Señor de las Tinieblas, observaba desde su trono de sombras, su mirada fría y calculadora penetrando en las almas de aquellos que se atrevían a desafiarlo. Bajo el dominio del Señor de las Tinieblas, una alianza oscura se estaba gestando en los rincones más oscuros del castillo. Criaturas de la noche, vampiros sedientos de sangre y lobos feroces se reunían en secreto, susurrando promesas de poder y dominio en los oídos de aquellos que estaban dispuestos a seguirlos. Entre ellos se encontraba la Dama de la Noche, cuya belleza enigmática ocultaba una sed insaciable de poder y venganza. Con su encanto hipnótico y su astucia implacable, la dama había ganado el favor del Señor de las Tinieblas, convirtiéndose en su aliada más poderosa y temida. Mientras la alianza de las tinieblas se fortalecía, Alexander se encontraba atrapado en el centro de una lucha épica entre el bien y el mal. Obligado a enfrentarse a enemigos más poderosos de lo que jamás había imaginado, el joven aventurero se vio obligado a recurrir a toda su valentía y determinación para enfrentarse a la oscuridad que amenazaba con consumirlo. Pero incluso mientras luchaba por sobrevivir en las garras de la noche, Alexander no estaba solo. Con el apoyo de sus aliados y la fuerza de su voluntad inquebrantable, el joven aventurero estaba decidido a enfrentarse al Señor de las Tinieblas y poner fin a su reinado de terror de una vez por todas. Mientras las fuerzas del bien y del mal se preparaban para el enfrentamiento final, el destino de Transilvania pendía de un hilo. ¿Prevalecerá la luz sobre las tinieblas, o caerá la noche eterna sobre la tierra? La respuesta está por revelarse mientras Alexander se adentra en el corazón de la oscuridad, listo para enfrentar su destino con coraje y determinación. En las sombras del castillo, mientras la noche extendía sus garras sobre la tierra y las estrellas se desvanecían en el firmamento, se preparaba una ceremonia antigua y siniestra. El aire estaba impregnado con la promesa de la oscuridad, y el eco de los pasos de los no muertos resonaba en los pasillos del castillo como un presagio de calamidad. Alexander, atrapado en el corazón de la oscuridad, se encontró presenciando un espectáculo macabro y aterrador. En la gran sala del castillo, las criaturas de la noche se reunían para celebrar el baile de los no muertos, una ceremonia ancestral destinada a honrar al Señor de las Tinieblas y fortalecer su dominio sobre el mundo mortal. La música resonaba en el aire, un eco lúgubre y desgarrador que llenaba la sala con su presencia ominosa. Las figuras esqueléticas de los no muertos se mecían al ritmo de la melodía, sus movimientos rígidos y cadavéricos llenos de una gracia macabra y perturbadora. En el centro de la sala, el Señor de las Tinieblas se alzaba sobre un trono de sombras, su mirada fría y cruel escudriñando a los presentes con desdén. A su lado, la Dama de la Noche observaba con una sonrisa siniestra, su belleza mortal ocultando la oscuridad que latía en su interior. Mientras los no muertos danzaban al compás de la música, Alexander se encontró atrapado en un torbellino de emociones encontradas. Por un lado, sentía un terror indescriptible ante la visión de las criaturas de la noche, su presencia recordándole la fragilidad de su propia existencia. Pero por otro lado, también sentía una determinación feroz ardiendo en su interior, una determinación de enfrentarse al mal en todas sus formas y luchar por la luz que aún brillaba en el mundo. Con el corazón lleno de coraje y determinación, Alexander se preparó para enfrentarse a las fuerzas de la oscuridad y poner fin al reinado del Señor de las Tinieblas de una vez por todas. Sabía que el camino por delante estaría lleno de peligros y desafíos, pero también sabía que no podía retroceder. El destino de Transilvania yacía en sus manos, y estaba decidido a enfrentarse al mal con todo lo que tenía. Mientras la música del baile de los no muertos resonaba en la oscuridad, Alexander se preparó para el enfrentamiento final, listo para desafiar al Señor de las Tinieblas y reclamar la victoria para la luz.
El destino de Transilvania estaba en juego, y él era su única esperanza. En medio de la oscuridad que envolvía el castillo, Alexander se encontraba inmerso en una búsqueda desesperada por desentrañar los secretos ocultos que yacían en las sombras. Con determinación implacable se adentró en los pasillos oscuros, su mente aguda y sus sentidos alerta ante cualquier señal que pudiera llevarlo más cerca de la verdad. Cada rincón del castillo parecía susurrar un misterio distinto, cada sombra ocultaba un secreto por descubrir. Alexander exploró cada habitación, cada pasadizo buscando pistas que lo guiaran en su búsqueda de la verdad. Con cada paso su determinación crecía, alimentada por la certeza de que solo al descubrir la verdad podría liberar a Transilvania de la oscuridad que la consumía. Durante días y noches, Alexander exploró el castillo en busca de respuestas, enfrentándose a peligros y desafíos que pondrían a prueba su coraje y su ingenio. Encontró pasajes secretos y cámaras ocultas, reliquias antiguas y escritos olvidados, cada uno revelando una pieza del rompecabezas que había estado buscando. Pero mientras se adentraba más en el corazón del castillo, también descubría la verdad más oscura de todas, la verdad sobre sí mismo. En los rincones más oscuros de su propia mente encontró recuerdos enterrados y verdades ocultas que habían estado esperando ser descubiertas. Con cada revelación, Alexander se enfrentaba a la realidad de su propio destino y al papel que estaba destinado a desempeñar en la lucha contra las fuerzas de la oscuridad. A medida que la verdad se revelaba ante él, Alexander se dio cuenta de que su búsqueda no solo se trataba de desentrañar los secretos del castillo, sino también de descubrir la verdad dentro de sí mismo. Solo al enfrentarse a sus propios miedos y dudas podría encontrar la fuerza para enfrentarse al mal que amenazaba con consumirlo. Con el corazón lleno de determinación y esperanza, Alexander se preparó para enfrentarse al desafío final, listo para poner fin al reinado del Señor de las Tinieblas y restaurar la luz en Transilvania una vez más. La búsqueda de la verdad había llegado a su fin, pero el verdadero desafío aún estaba por venir. En la penumbra del castillo, Alexander se encontraba rodeado por un aura de misterio y magia. Mientras exploraba los rincones más oscuros del antiguo edificio, se vio envuelto en una neblina de ilusión que parecía distorsionar la realidad a su alrededor. Cada sombra cobraba vida, cada susurro se convertía en un eco fantasmal que resonaba en los pasillos vacíos. La ilusión se cernía sobre el castillo como un manto oscuro, tejiendo sus hechizos en los corazones y las mentes de quienes se aventuraban en sus dominios. Para Alexander cada paso era un desafío, cada visión una prueba de su voluntad y su determinación. A medida que avanzaba por los pasillos, la ilusión se intensificaba, envolviendo al joven aventurero en un torbellino de imágenes y sensaciones. Criaturas fantasmales acechaban en las sombras, sus ojos brillando con una luz antinatural que parecía desafiar la lógica y la razón. Pero Alexander no se dejó intimidar por las artimañas del castillo. Con valentía y determinación, siguió adelante confiando en su instinto y su ingenio para separar la verdad de la ilusión. Sabía que cada desafío era una oportunidad para demostrar su coraje y su habilidad, y estaba decidido a enfrentarse a cada obstáculo con determinación inquebrantable. A medida que avanzaba, la neblina de ilusión comenzó a disiparse, revelando la verdad oculta detrás de las sombras. Los secretos del castillo comenzaron a desvelarse ante él, revelando una historia de amor y traición que se remontaba a siglos atrás. En el corazón del castillo, Alexander encontró una sala oculta, adornada con símbolos antiguos y reliquias olvidadas. Allí, entre las ruinas del pasado, descubrió la clave para desentrañar el misterio que había estado persiguiendo desde el principio. Con determinación renovada, se preparó para enfrentarse al desafío final y poner fin al reinado del Señor de las Tinieblas de una vez por todas. En lo más profundo del castillo, más allá de los pasillos iluminados por antorchas y las salas adornadas con reliquias antiguas, yacía el corazón de la oscuridad. Un lugar de poder y misterio, donde las sombras se arremolinaban como niebla densa y el aire estaba impregnado con un aura de malicia y desesperación. Alexander se adentró en este reino prohibido con una mezcla de temor y determinación. Sabía que para derrotar al Señor de las Tinieblas y restaurar la paz en Transilvania, tendría que enfrentarse al mal en su forma más pura y terrible. Con el corazón lleno de coraje, avanzó hacia el abismo de la oscuridad, dispuesto a arriesgarlo todo por el bien de su pueblo y su tierra. A medida que avanzaba, las sombras parecían cerrarse a su alrededor, susurros siniestros llenaban el aire y visiones perturbadoras se desvanecían en la penumbra. Pero Alexander no flaqueó. Con cada paso su determinación crecía,
su espíritu se fortalecía y su voluntad se endurecía como el acero. Finalmente llegó al corazón de la oscuridad, donde el Señor de las Tinieblas aguardaba en su trono de sombras. Su presencia era como un peso sobre el alma de Alexander, un recordatorio constante de la amenaza que representaba para su pueblo y su tierra. Sin embargo, el joven aventurero no vaciló. Con el valor de un héroe legendario, se enfrentó al Señor de las Tinieblas en un enfrentamiento épico que sacudió los cimientos del castillo y resonó en los rincones más oscuros del mundo. La batalla fue feroz y despiadada, con rayos de luz cortando a través de las sombras y espadas chocando en un choque de fuerzas opuestas. Pero Alexander no luchaba solo. Con el apoyo de sus aliados y el fuego de la determinación ardiendo en su corazón, se enfrentó al mal con una valentía y una fuerza que desafiaban toda descripción. Y al final, fue la luz la que prevaleció sobre las tinieblas. Con un último esfuerzo, Alexander derrotó al Señor de las Tinieblas y restauró la paz en Transilvania, asegurando así su lugar en la historia como el héroe que salvó a su pueblo de la oscuridad eterna. En las horas sombrías que siguieron a la batalla contra el Señor de las Tinieblas, Transilvania se sumió en un silencio sepulcral. El castillo, una vez lugar de terror y opresión, ahora yacía en ruinas, sus pasillos vacíos resonando con el eco de la victoria obtenida. Sin embargo, la paz era frágil, como si el aliento del mal aún susurrara en los rincones más oscuros del mundo. Alexander, herido pero triunfante, se encontraba ante una encrucijada. Aunque la amenaza del Señor de las Tinieblas había sido derrotada, aún quedaban asuntos pendientes por resolver. Con el corazón pesado, el joven héroe se dirigió hacia las profundidades del castillo, donde sabía que un último desafío lo esperaba. En una cámara oculta, protegida por antiguas magias y sellos olvidados, Alexander encontró al responsable de tanto dolor y sufrimiento, el mismísimo diablo. La figura oscura y retorcida se alzaba ante él, su presencia llenando la habitación con un aura de malicia y corrupción. Con voz suave pero llena de promesas tentadoras, el diablo ofreció a Alexander un trato, poder y riquezas más allá de sus sueños más salvajes a cambio de su alma. Tentado por la promesa de poder absoluto, Alexander se debatió en su interior, luchando contra la tentación de sucumbir a la oscuridad. Pero en el momento crucial, el joven héroe recordó el sacrificio y el valor de aquellos que habían luchado a su lado, y la promesa que había hecho de proteger a su pueblo a cualquier costo. Con un corazón lleno de determinación, rechazó la oferta del diablo, renunciando a la tentación del poder para mantenerse fiel a sí mismo y a sus principios. Enfurecido por su derrota, el diablo desapareció en un torbellino de humo y sombras, jurando venganza contra aquellos que habían osado desafiarlo. Pero Alexander no vaciló. Con la cabeza en alto y el corazón lleno de esperanza, se preparó para enfrentarse a los desafíos que aún le esperaban, sabiendo que con la luz de la verdad a su lado, nunca estaría solo en su lucha contra la oscuridad. Después del enfrentamiento con el diablo, un silencio tenso descendió sobre Transilvania. Aunque la amenaza directa había sido neutralizada, el precio de la victoria era evidente en las cicatrices que marcaban la tierra y en los corazones de aquellos que habían perdido tanto en la lucha contra la oscuridad. Alexander se encontraba en el centro de este nuevo orden, su mente llena de pensamientos sombríos mientras reflexionaba sobre el costo de la redención. Había salvado a su pueblo de la tiranía del Señor de las Tinieblas y había rechazado la tentación del diablo, pero el peso de sus decisiones pesaba sobre él como una losa. En los días que siguieron, Alexander se sumió en la introspección, buscando respuestas en los rincones más oscuros de su alma. Se preguntaba si había hecho lo correcto al enfrentarse al diablo, si había sacrificado demasiado en nombre de la redención. Pero con cada día que pasaba, encontraba consuelo en el conocimiento de que había actuado con valentía y honor, incluso cuando las fuerzas del mal conspiraban en su contra. Mientras tanto, Transilvania se recuperaba lentamente de los estragos de la batalla. Los heridos eran atendidos, los muertos eran llorados y la esperanza comenzaba a florecer una vez más en los corazones de aquellos que habían sobrevivido a la oscuridad. Alexander sabía que su trabajo aún no había terminado, y que debía estar listo para enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino. Pero a medida que se preparaba para el futuro, Alexander también sabía que debía reconciliarse con su propio pasado. Había cometido errores, había tomado decisiones difíciles y había enfrentado desafíos inimaginables, pero cada experiencia había sido una lección que lo había moldeado en el hombre que era hoy. Con el corazón lleno de determinación y la mente llena de esperanza, Alexander se preparó para enfrentar el futuro con valentía y resolución.
Sabía que el camino por delante sería difícil y lleno de peligros, pero también sabía que mientras tuviera la fuerza para seguir adelante y la fe para creer en sí mismo, nada podría detenerlo en su búsqueda de redención. En lo alto de una empinada montaña, rodeada por nubes ominosas y envuelta en la niebla de la incertidumbre, se alzaba una fortaleza antigua y olvidada. Este lugar, conocido como la Cumbre de los Antiguos, era el escenario de una batalla que decidiría el destino de todo un reino. Alexander, acompañado por sus aliados más cercanos, ascendió por los tortuosos senderos que conducían a la cima de la montaña. Cada paso era una lucha contra el viento helado y las rocas resbaladizas, pero el joven héroe no vacilaba en su determinación de enfrentarse al último desafío que se interponía en su camino. Al llegar a la cima, fueron recibidos por una visión desoladora. El ejército del diablo se extendía ante ellos, una marea oscura de criaturas infernales y soldados corrompidos. Pero Alexander no retrocedió ante la vista. Con la espada en la mano y el fuego de la determinación ardiendo en su corazón, se preparó para la batalla final que determinaría el destino de Transilvania. La batalla que siguió fue épica en su escala y feroz en su intensidad. Los gritos de guerra resonaban en el aire, las espadas chocaban en un torbellino de acero y fuego, y la sangre se derramaba en la tierra como lluvia en tormenta. Pero Alexander y sus aliados no se dejaron intimidar. Con coraje y habilidad, lucharon contra las fuerzas del mal con una determinación que desafiaba toda descripción. Durante horas, la batalla rugió en la cima de la montaña, un conflicto titánico que sacudió los cimientos del mundo. Pero finalmente la luz prevaleció sobre la oscuridad. Con un último esfuerzo, Alexander y sus aliados derrotaron al ejército del diablo, asegurando así la paz y la libertad para Transilvania una vez más. Mientras contemplaban el campo de batalla, ahora silencioso y en calma, Alexander y sus compañeros sabían que habían alcanzado la victoria. Pero también sabían que la lucha por la justicia y la libertad nunca terminaría, y que siempre estarían dispuestos a defender su tierra y su pueblo de cualquier amenaza que se presentara. Después de la intensa batalla en la Cumbre de los Antiguos, Transilvania parecía envuelta en un silencio sobrecogedor. La calma que siguió a la tormenta era casi palpable, y en el corazón de Alexander y sus compañeros, había una sensación de alivio mezclado con la tensión de lo desconocido. En los días que siguieron, Alexander se dedicó a explorar los rincones más oscuros de la fortaleza en la cima de la montaña. Allí, entre las ruinas y los vestigios del mal que una vez había amenazado a su tierra, encontró una revelación que sacudió los cimientos de su mundo. En una cámara oculta, protegida por antiguas magias y sellos olvidados, descubrió un manuscrito antiguo que hablaba de un poder perdido hace mucho tiempo. Según el texto, este poder podría traer la paz y la prosperidad a Transilvania, pero solo si se enfrentaban a la prueba final, la búsqueda de los artefactos perdidos de los antiguos. Decidido a cumplir con su destino, Alexander reunió a sus aliados y partió en busca de los artefactos perdidos. A lo largo de su viaje enfrentaron peligros inimaginables y desafíos mortales, pero nunca vacilaron en su determinación de completar su misión. Finalmente, después de muchas pruebas y tribulaciones, llegaron al último lugar donde se rumoreaba que se encontraba el artefacto final, una antigua cripta en lo profundo de las montañas. Allí, enfrentaron una última prueba de valor y sabiduría, luchando contra las sombras del pasado y los guardianes antiguos que protegían el artefacto con su vida. Con la fuerza de su espíritu y la sabiduría de su corazón, Alexander y sus compañeros superaron la prueba final y recuperaron el artefacto perdido. Al hacerlo, desencadenaron un poder antiguo que llenó el aire con una luz brillante y purificadora, disipando las sombras que habían oscurecido la tierra durante tanto tiempo. Cuando la luz se desvaneció y la calma regresó a Transilvania, Alexander supo que había cumplido con su destino. Con el artefacto en su poder, ahora tenía el poder de llevar la paz y la prosperidad a su tierra, asegurando así un futuro brillante para las generaciones venideras. Pero aunque su misión había terminado, Alexander sabía que su viaje apenas comenzaba. Con el artefacto en su poder, se preparó para enfrentar un nuevo conjunto de desafíos y aventuras, listo para defender a su pueblo y su tierra contra cualquier amenaza que se interpusiera en su camino. Después de la intensa búsqueda de los artefactos perdidos y la consecuente revelación de un poder antiguo, un nuevo sentido de esperanza y renovación se extendió por Transilvania. En medio de este renacimiento, el corazón de Alexander también experimentó una transformación profunda. Durante sus viajes y aventuras, había conocido a una mujer cuya valentía y sabiduría lo habían cautivado desde el primer momento.
Su nombre era Helena, una guerrera intrépida que había luchado junto a él en la batalla contra el diablo y había demostrado ser una aliada leal en los momentos más oscuros. Con cada encuentro la conexión entre Alexander y Helena había crecido más fuerte, hasta que finalmente reconocieron los sentimientos profundos que compartían el uno por el otro. En medio de la celebración por la victoria sobre el mal, se encontraron en los brazos del amor, prometiendo caminar juntos en la luz y la oscuridad que aún estaba por venir. Pero su felicidad estaba lejos de ser completa. Aunque habían derrotado al diablo y recuperado los artefactos perdidos, aún quedaban enemigos que amenazaban la paz recién encontrada de Transilvania. Las sombras del pasado acechaban en los rincones más oscuros del mundo, esperando el momento oportuno para volver a surgir y desafiar el destino de Alexander y Helena. Mientras enfrentaban los desafíos que les esperaban, Alexander y Helena se aferraron el uno al otro con fuerza, encontrando consuelo y fortaleza en su amor mutuo. Sabían que el camino por delante sería difícil y peligroso, pero también sabían que mientras estuvieran juntos, no habría obstáculo que no pudieran superar. Con el corazón lleno de esperanza y la promesa del amor eterno en sus labios, Alexander y Helena se embarcaron en una nueva aventura juntos, listos para enfrentar cualquier desafío que el destino les arrojara. Porque sabían que mientras estuvieran unidos, nada podría separarlos y nada podría detenerlos en su búsqueda de un futuro lleno de luz y amor. Después de la batalla contra el diablo y la revelación de los artefactos perdidos, Transilvania se sumió en un periodo de paz y prosperidad como nunca antes se había visto. Sin embargo, para Alexander y Helena, la lucha por la redención aún no había terminado. Con el poder de los artefactos en sus manos, Alexander y Helena se embarcaron en un nuevo viaje, esta vez en busca de la redención personal. Sabían que habían cometido errores en el pasado y que aún tenían cuentas pendientes que saldar. Por lo tanto, se propusieron enfrentar sus demonios internos y hacer las paces con sus acciones pasadas. A lo largo de su viaje, se encontraron con desafíos que pusieron a prueba su determinación y su fe en sí mismos. Se enfrentaron a pruebas de coraje, sabiduría y compasión, enfrentando cada obstáculo con valentía y humildad. A medida que avanzaban, comenzaron a comprender que la verdadera redención no radicaba en la absolución de sus pecados, sino en el compromiso de vivir cada día con integridad y compasión. Durante su viaje, Alexander y Helena se encontraron con personas que habían sido afectadas por sus acciones pasadas. Se enfrentaron a fantasmas del pasado y se vieron obligados a confrontar las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, en cada encuentro demostraron su determinación de enmendar sus errores y trabajar hacia un futuro mejor para ellos mismos y para aquellos que habían sido lastimados por sus acciones. Finalmente, después de muchos desafíos y tribulaciones, Alexander y Helena encontraron la redención que habían estado buscando. No fue un destino final, sino más bien un viaje continuo de automejora y crecimiento personal. A través de sus acciones y su compromiso con vivir con integridad y compasión, encontraron la paz en sus corazones y la aceptación de sí mismos. Al final de su viaje, Alexander y Helena regresaron a Transilvania, no como héroes que habían salvado el mundo, sino como seres humanos que habían aprendido a aceptar y perdonar sus propias imperfecciones. Con una nueva perspectiva sobre la vida y un compromiso renovado de vivir con amor y compasión, se embarcaron en el próximo capítulo de sus vidas, listos para enfrentar cualquier desafío que el futuro les deparara. Después de su larga travesía en busca de redención, Alexander y Helena regresaron a Transilvania con el corazón lleno de esperanza y determinación. Sabían que su viaje aún no había terminado, pero estaban listos para enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino. A su regreso fueron recibidos con alegría y gratitud por su pueblo, que los consideraba héroes que habían traído la paz y la prosperidad a la tierra. Sin embargo, Alexander y Helena sabían que su verdadera victoria no radicaba en las batallas que habían librado o en los artefactos que habían recuperado, sino en el amor y la compasión que habían encontrado en el camino hacia la redención. Con el paso de los días, Transilvania floreció bajo su liderazgo, convirtiéndose en un lugar de paz y armonía donde todos los seres vivían en armonía y respeto mutuo. Alexander y Helena gobernaron con sabiduría y compasión, dedicados a proteger y servir a su pueblo con todo su corazón. Pero incluso en medio de la paz y la prosperidad, sabían que el mal nunca estaba completamente derrotado. Sabían que siempre habría sombras que acecharían en los rincones más oscuros del mundo, esperando el momento adecuado para volver a levantarse y desafiar el destino. Sin embargo, Alexander y Helena no temían al futuro, porque sabían que mientras estuvieran juntos, no habría nada que no pudieran superar.
Con el amor como su guía y la compasión como su fuerza, estaban listos para enfrentar cualquier desafío que el destino les deparara, sabiendo que siempre tendrían el abrazo del otro para sostenerlos en los momentos difíciles. Y así, mientras el sol se ponía sobre el horizonte y la luz de la luna brillaba en el cielo estrellado, Alexander y Helena se abrazaron el uno al otro, sabiendo que juntos podrían enfrentar cualquier cosa que la vida les deparara, y que su amor perduraría más allá del tiempo y el espacio. Copyright 2024 Joaco Slep. Todos los derechos reservados. Este contenido está protegido por las leyes de derechos de autor y otras leyes de propiedad intelectual aplicables. Cualquier uso no autorizado de este material sin el consentimiento previo por escrito del propietario de los derechos de autor está estrictamente prohibido y puede estar sujeto a acciones legales. Para obtener permisos o para cualquier consulta relacionada con los derechos de autor, comuníquese con Don Joaco84@gmail.com.